Bienvenidos a su programa Tics y Pensamientos Bíblicos. Ciertamente hemos venido estudiando los Salmos, una oportunidad bastante hermosa, bastante maravillosa. Agradecemos a los que siempre están conectados y pendientes. Agradecemos a todos ustedes que siempre están dándonos su aporte, sus opiniones, nos envían los mensajes y créanme, ciertamente mantenemos lo que hemos estado afirmando. Respetamos mucho la opinión de todos y cada uno de ustedes. Respetamos esas diferencias de criterio, esas diferencias de opinión o interpretación exegética de la palabra. Sabemos de que cada uno de nosotros recibe al menos algún aporte de la palabra y bueno, esperamos que al menos una persona de las que ve estos programas pues reciba esa bendición en esos pensamientos bíblicos. Así que vamos a seguir el estudio del Salmo 10. Recordamos que es un salmo que lo hemos definido como un salmo, un himno de clamor, de oración, una petición a Dios, ¿verdad? Y así prácticamente muchos de los salmos. Y aquí estábamos cuestionando la semana pasada el éxito de los malvados. Y ciertamente cuando veíamos este salmo y veíamos que pareciera, daba la impresión de que Dios estaba inactivo. Pero mencionábamos cómo es el tiempo que el Señor nos ha dado de gracia, en la cual espera el arrepentimiento de cada uno, de cada persona, y le da la oportunidad individual a cada uno para que se arrepienta, es lo que a veces genera la percepción de que Dios no hace nada ante la maldad de los hombres. Y estuvimos considerando también lo que es la altivez de los hombres malos, de aquellos hombres que no tienen temor de Dios, y ciertamente estábamos viendo el problema que ellos mismos atraen con esto a sus vidas. También estuvimos considerando lo que es la violencia y la blasfemia, en los cuales caen los impíos cuando en medio de su actuar, de su andar, oprimen a los demás, oprimen a aquellos que son pobres, que están desvalidos a causa de su poder y cómo ellos manipulaban las cosas. Decíamos, no es que esté malo ser rico, hay ricos que cuando tienen dinero, pues lo que pasa está de que ellos se siguen comportando con esos mismos principios, valores morales, ética, buenas normas, y hay algo otros que como lo que tienen en su corazón es maldad, esa maldad es la que aflora. Ahora, porque el dinero no es malo, las personas es lo que tienen dentro de sí lo que aflora cuando tenían dinero. Bueno, dejando esas definiciones, dejando esas menciones de lo que estuvimos considerando de este Salmo 10, que estuvimos viendo del versículo 1 al 11, vamos a pasar este día pues a seguir considerando lo que es la palabra de Dios y vamos a considerar la parte del 12 al 18, donde prácticamente el salmista está manifestando siempre una oración a Dios por vindicación, es decir, porque Dios obre. Primero él manifestaba, decíamos, cómo se sentía ante la aparente inactividad de Dios y cómo veía las características y las describía las características del hombre malvado. Pero ahora estamos considerando ya la parte donde el salmista activamente le pide a Dios que obre en medio de la situación. Y vamos a hacer así, que recordamos el Salmo 10, el del versículo 11, estuvimos viendo que dice la palabra que el malvado se decía a sí mismo, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Y ciertamente no es, decíamos, que Dios se hubiera olvidado, es el tiempo que le estaba dando. Pero el malvado asume que como Dios no corrige de inmediato, entonces él está de acuerdo con su maldad. Fíjate, decíamos de las escalas, el orgullo que cae en el malvado primero le hace pensar pues que Dios no ve y después le lleva a pensar que Dios está de acuerdo con él. Pero luego, como llega a pensar a causa de su orgullo el malvado de que él simple y sencillamente está arriba de todo y no puede haber nadie arriba de él, entonces dice la palabra de Dios que el malvado agrega blasfemia contra Dios a sus muchos pecados, diciendo que Dios no va a obrar, Dios no tiene la capacidad de ver y se vuelve prácticamente, decíamos, un enemigo de Dios. Aquí vemos que el salmista, después de ver las características, viene y en su oración dice, aquí empezamos, aquí arrancamos de donde nos quedamos. Dice en el Salmo 10:12, una expresión muy bonita, fíjate, dice, levántate Señor, levanta, oh Dios, tu brazo, no te olvides de los indefensos. Y qué bonita esta expresión, porque usted se recuerda, es una expresión que incluso la ocupamos mucho en nuestras alabanzas,
en los contextos en la iglesia, levántate Señor, pero es una expresión que viene allá en Números 10:35, donde dice que cuando los israelitas cada día partían de la montaña del Señor, dice que cuando andaban por allá viajando, dice que cuando partían, la nube del Señor, la gloria de Dios, ellos habían salido de Egipto, pero es que cuando partían la nube del Señor, en Números 10:34 dice, cuando partían la nube del Señor permanecía sobre ellos, y cada vez que el arca se ponía en marcha, dice que venía Moisés y decía, levántate Señor, sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y ante esas palabras del patriarca Moisés es que prácticamente todo Israel, luego de esas palabras, la nube empezaba a moverse, empezaba a desplazarse. Y el salmista, a través del Espíritu, hace referencia a estas mismas palabras y dice, levántate Señor, como diciendo, ya es el día, hoy es el día propicio, hoy es el día que vamos a seguir tu guía, hoy es el día que vamos a ver tu mano obrar. Y entonces el salmista incluso dice, levanta, oh Dios, tu brazo, es decir, donde está tu fuerza, donde está tu poder, tu capacidad de venir y a justiciar al malvado. Y es acá que el salmista no le está pidiendo a Dios que actuara prácticamente por venganza, no, más bien por justicia. Porque el salmista está consciente, como lo defendemos acá en los Salmos, está consciente del hecho que si Dios es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Y son atributos que van de la mano de manera perfecta en Él. Y que el salmista lo sabía, Dios daba tiempo al ser humano para el arrepentimiento, daba tiempo para ver si se apartaba del camino del orgullo. Porque Dios testifica a cada persona. Ya lo dijimos, la conciencia es un testimonio, la creación misma es un testimonio. Testifica también a través de su palabra. Y es que a muchas personas llega la palabra. Y la palabra les orienta, les dice cómo salir del camino que está torcido, del camino de maldad, del camino de perversidad. Pero el ser humano cuando hace caso omiso a esas oportunidades, está acumulando el hecho de que, dado que el amor de Dios no fue lo suficientemente valeroso como para aprovecharlo, va a tener que experimentar el castigo. Y es que es bien curioso. Muchas veces cuando la persona está lejos de Dios, piensa que porque Dios no lo castiga de inmediato, le está aprobando o le está aplaudiendo. Pero ciertamente la palabra de Dios nos muestra que Dios no está aplaudiendo, Dios no está aprobando el proceder del malvado. Le está dando tiempo de que se arrepienta. Pero el salmista aquí en su oración ya le estaba rogando al Señor, Señor, si hay algo por lo que te voy a pedir, es porque obres con tu justicia. Y te voy a poner el caso de los indefensos. Puede ser de que el salmista en más de alguna ocasión se encontró en esa posición, se encontró en la posición de indefenso, o que tal vez en estos momentos estaba atravesando esa situación, que él se sentía cual indefenso ante el malvado. Pero ciertamente lo que sí estaba experimentando y manifestando el salmista es un clamor por los indefensos. Porque él veía la injusticia. Tal vez tú, estimado, ves muchas cosas injustas. Ves muchas cosas injustas y esas te llevan a pensar que aparentemente, ¿será que Dios ha dejado de largo? ¿Será que Dios no está obrando, no está actuando? Y ves quizás la maldad de los hombres. Y ves que los hombres no están tomando en cuenta a Dios, pero ves que se están comportando y oprimiendo y tratando mal al que no lo merece. Y tú ves la situación y tú ves las cosas y tal vez piensas, Dios aparentemente no está haciendo nada. No, Él está dando el tiempo. Pero el clamor, la oración del creyente, la oración del que está buscando de Dios, debe ser en pro de la justicia. Señor, mira a los indefensos, dice el salmista.
y plasma más adelante en el versículo 13, vamos a pasar ahí, expresa un cuestionamiento que hace y expresa: ¿por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuenta? Y es que en este punto el salmista tiene el otro argumento, y es, bueno, estoy viendo que el malvado, aparte de su mal comportamiento, él está pensando, está dejando que su corazón se vuelva cada vez más orgulloso, más soberbio. Y está pensando, está considerando como que Dios no merece el respeto, Dios no merece la alabanza, Dios no merece la exaltación. Porque está sacando a Dios cada vez más de su vida. Y a causa de que el orgullo es así. El orgullo hizo que, lo decíamos la semana pasada, hizo que en los cielos, pues Satanás, que fue creado primero como un ángel de luz, como un lucero, dice la palabra, que fue creado para alabanza, para alabar a Dios. Ciertamente se desvió, él quiso ser igual a Dios. Y bueno, y engañó a muchos ángeles, tanto así que el Señor, pues, intentó pelear contra el Señor, el enemigo, y él fue derrotado, obviamente. Pero ciertamente es que el orgullo es así. El orgullo ciega a la persona y llega a un punto en que quiere ocupar la posición de Dios porque no soporta que haya otra persona o otro ser como Dios aún superior a él. Y entonces viene y el salmista expresa, porque el orgullo del malvado siempre se deja sentir de tal manera que el que ama a Dios no se siente, lo incomoda. Porque es como cuando imagínate, tú amas a tu niño. Y si tú ves a otra persona que no quiere a tu niño, a ti te incomoda esa persona porque mira mal a tu niño, porque empieza a decir cosas de tu niño, porque de repente quizás te dice mentiras de tu niño. Y así también el creyente, en la actitud del malvado, que es tan orgulloso que cree que no necesita a Dios, hace que el malvado venga y exprese palabras que simple y sencillamente al creyente, al que ama a Dios, le molestan. Y viene el salmista y expresa: ¿por qué te han de menospreciar el malvado? Porque el malvado piensa que Dios nunca lo va a juzgar. Llega a pensar que quizás a Dios le falta poder. Llega a pensar que pues sí, Dios no tiene la capacidad de obrar. Y he de decir acá, como un pequeño paréntesis, que el orgullo también lleva al desarrollo de ideas. Fíjate bien, primero viene como vanidad, pero después se desarrolla por una de dos vías. Un orgullo tal que la persona se vuelve enemigo de Dios, o un orgullo tal que busca negar la existencia de Dios. Y es así que muchas veces el orgullo humano ha generado pensamientos ateístas, ha generado pensamientos de personas que se vuelven totalmente enemigas de Dios. Pero Dios, incluso en su grande amor, no quisiera condenar a estas personas, pero como abrazan el pecado, desperdician el tiempo de misericordia, un día van a ser juzgadas. Y fíjate bien, porque desde el punto de vista ateo, quiero volver a repetir esto, hay un pensamiento meramente pragmático, no moral. ¿A qué me refiero con eso? El punto de vista ateo es un pensamiento pragmático que dice: hay que alcanzar los objetivos, las metas, sin importar sobre quién tenga que pasar, sin importar que mienta, que calumnie, que venga y haga daño a otros, porque yo quiero lograr mi objetivo. Ese es el pragmatismo, lograr el objetivo, sin ponerse a ver ningún otro elemento moral o ético. Ahora, este punto de vista ateo tan pragmático, que no toma en cuenta la existencia de un Dios, oye, es un punto que también se opone al hecho que Dios, como alguien que un día va a aplicar justicia, porque no le conviene, no lo desea. Entonces, mentalmente es más fácil pensar que no existe Dios a pensar de que un día va a haber consecuencias por el desarrollo del comportamiento. Y es que el ser humano, cuando se vuelve lleno de orgullo, busca evadir la responsabilidad que tiene sobre la administración de su propia vida y sobre las consecuencias de las decisiones que ha tomado.
Entonces, por eso es que ante el orgullo hay personas que buscan manipular todo y no quisieran ni siquiera pensar que hay un Dios que un día va a juzgar según sus obras y que va a impartir justicia según sus obras. Pero el pensamiento del malvado, ya te digo, llega a un punto que el malvado se vuelve en un punto de soberbia, altivez, o enemigo de todas las cosas de Dios, o negador de Dios mismo. Entonces, por eso es que el salmista, al ver esto, dice, ¿por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuenta? En el Salmo 10:13. Porque eso es lo que piensa el malvado, que Dios no lo va a llamar a cuenta. Por eso trata o de negar su existencia o de prácticamente volverse enemigo de él. Pero por ambas vías, el resultado final del pecado viene a ser la maldad. Y la maldad es producto del orgullo, la altivez. Y es que el ser humano, sin darse cuenta, y quiero aclarar esto, puede llegar a caer en el pensamiento de que no, si yo pues no le hago mal a nadie, yo pues trato de ser la mejor persona, mi mejor versión, pero el hecho de no tomar en cuenta a Dios en última instancia es una raíz de orgullo, es una raíz de altivez, es una raíz de que no querer asumir la responsabilidad de nuestros hechos. El no querer pensar en Dios es porque nos hemos, sin darnos cuenta, llegado a asumir posiciones que son las que van deslizando al ser humano al orgullo. Y es ahí donde, como un llamado de atención, debemos de tener cuidado, porque puede hacer que no nos estamos dando cuenta de que nuestra mente estamos desplazando a Dios de nuestro pensamiento, no lo estamos tomando en cuenta. Y es ahí que muchas veces el creyente dice, ¿por qué eso y por qué lo otro? Bueno, antes de tomar esa decisión, quiero preguntarte, mi estimado, ¿hablaste con Dios? ¿Tomaste a Dios en cuenta? Le dijiste, Señor, que pase cualquier cosa, pero no me permitas equivocarme en esta decisión. O simplemente tomaste tu criterio, en el día a día tomaste tu criterio, tu opinión fue lo único que prevaleció. Y aunque no viste todas las señales que Dios te mandaba. No, porque tu criterio es muy superior y no puede haber alguien tan sabio como tú para tomar esta decisión. O es que simplemente Dios debemos de tomarlo en cuenta en decisiones quizás demasiado trascendentales donde estamos inseguros y no en decisiones en las que nos sentimos seguros. Cuando en una relación con una persona a la cual expresamos amor, parte de la relación es la comunicación, parte de la comunicación es tomar en cuenta la opinión. Así que te digo, Dios debe ser tomado en cuenta en cualquier situación, en las grandes decisiones y en las pequeñas decisiones y en las situaciones estándar del día a día. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos cuidando nuestra mente de llegar a caer en alguna corriente de orgullo. Y la mente es algo que debemos de cuidar y proteger a toda costa. Porque el orgullo es algo que prácticamente no se ve. Solo se valora cuando tenemos la exposición a la palabra y comprendemos estas cosas. Entonces, el Salmo 10:14, para seguir, dice, pero tú ves la maldad y la aflicción, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas se encomiendan a ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Mira qué tremendo. O sea, Dios ve todas las injusticias. Esto nos debe llevar a una reflexión profunda. Porque Dios ve todas las injusticias de todas las personas. Ahora, Él, imagínate, si hoy se puede llevar por computadora un detalle de todos los procesos y procedimientos que se siguen, una lista de actividades diarias, y queda ahí guardado y se puede compartir de tal manera que quede almacenado con seguro. Ya no digamos las actividades diarias de aquellos que desprecian la gracia divina, porque el malvado en su orgullo, el método de Dios, como lo decíamos la semana pasada, no es suficiente.
no es suficiente como un elemento para justificar al ser humano. Esas palabras de Juan, guiado por el Espíritu, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la manera de Dios de dar al ser humano una oportunidad de hallar justificación y salvación, al malvado no le parecen algo meritorio o algo suficiente o algo digno. Y es ahí que viene el hecho de que el tiempo que Dios le da se acaba. Y, oye, cual tarjeta de crédito que acumula intereses hacia el malvado con cada acción, con aquel que no toma en cuenta a Dios en sus pensamientos, con cada acción, acumula ira para el día de la ira venidera. Ahora, cuando los creyentes tenemos luchas, tenemos dificultades, la palabra nos orienta, nos dice, no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados y que van en las regiones celestes, pero allá en Efesios 6. Pero el hecho es que muchas veces los creyentes experimentamos que esas huestes influencian a otras personas y esos son los malvados. Ahora, cuando estamos experimentando una situación así, recuerda, no debemos de ver a los hombres primeramente para que nos ayuden. Debemos de ver al cielo. Debemos de buscar a Dios. Porque las víctimas, dice la palabra, en esta porción que hemos leído, claman a Dios. Es decir, no toman justicia en su mano. Ellos vienen y claman a Dios. Y te diré algo y vuelvo a hacer la aclaración. A Dios no lo mueve la necesidad, a Dios lo mueve la fe. Porque a causa del pecado todo se contaminó y hay muchas personas que pueden tener una necesidad. Pero muchas personas también desestiman a Dios como su ayudador, desestiman, como lo hemos dicho, el sacrificio del Cordero, desestiman todo lo que sea de Dios. Entonces, estas personas, estas víctimas, el orden correcto que dice la palabra es clamar a Dios, es decir, poner su confianza en Dios. Es decir, no reproducir el maltrato, sino que poner la confianza en el Señor. Porque dice, Él es el protector de los huérfanos. Son aquellos que están sin quien responda por ellos, que no tienen padre y madre. Tal vez este no sea tu caso. Tal vez tú tienes tu padre y tu madre, pero estás en una situación que hay alguien que te está atacando, que el enemigo lo está usando, ha caído en el punto de la arrogancia, el orgullo, de la maldad para hacerte daño. Ahora, el consejo que te damos como tic y pensamientos bíblicos es que clames a Dios. Pongas tu confianza en Dios y recuerda, la confianza, lo hemos dicho en otras oportunidades, es el producto de una relación y una relación se fomenta con hábitos que apoyen la relación. ¿Hábitos como cuáles? La oración, la lectura bíblica, el tener comunión con otros hermanos, congregándote. Son cosas básicas que te van a llevar a hacer un tiempo, a hacer un espacio, a buscar un lugar donde se alabe, donde se adore a Dios. Y entonces esos elementos te van a permitir establecer esa relación. Dice la palabra de Dios en el Salmo 10:15. Rómpeles, dice el salmista clamando, rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuenta, clama el salmista, de su maldad hasta que desaparezca. ¿Y a qué se refiere? Bueno, el hecho de que le rompiera el brazo era una manera poética de expresar, como en los tiempos bíblicos. Recuerda, los tiempos bíblicos era un tiempo que no habían armas de fuego. Era un tiempo que la mayor arma era una espada o una lanza. Cuando el salmista dice, rómpeles el brazo, era una manera poética de decir, quítale el poder, quítale la capacidad de dañar a los demás. Y todavía dice, pídeles cuenta, dice el salmista, de su maldad. Es decir, el tiempo, recuerda, cuando estamos angustiados, cuando estamos asediados, el tiempo pareciera que Dios nunca va a actuar porque nosotros estamos sintiendo la aflicción. Es como cuando tú estás enfermo en un hospital que tú quisieras que todo parara y en el momento instantáneamente te atendieran.
pero no es así. Hay personas que están en otro procedimiento, hay un tiempo que ellos llevan para las cosas. Dios no es que sea como un hospital, pero ciertamente Dios conoce el tiempo perfecto para obrar en nuestras vidas. Entonces no debemos desanimarnos porque sintamos que el tiempo parece que difiere. Lo que sí debemos de motivarnos es a pedir al Señor que obre su justicia en estos tiempos, que obre con justicia, porque es lo que le está pidiendo el salmista a Dios. Pídeles cuenta de su maldad. Es decir, ellos te niegan, ellos blasfeman de ti, ellos dicen que esto y esto otro de ti, pídeles cuenta de su maldad, dice el salmista, porque se siente incómodo con la actitud del malvado hacia el oprimido, hacia las víctimas, hacia los huérfanos, a los que no tengan quien les defienda, pero también a la actitud que toman para con Dios. Y tú puedes recordar, la palabra es clara cuando señala cómo en un abrir y cerrar de ojos Dios puede tratar con el malvado, con el orgulloso. ¿Te recuerdas tú de aquel hombre, de aquel rey que nos describe Daniel capítulo 4, versículos del 30 al 33, llamado Nabucodonosor, que lo mencionábamos la semana pasada? De repente, él estaba jactándose, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, y no había terminado de hablar, y Dios trató con su vida. Igual a su nieto Belsasar, ahí en Daniel 5, del 1 al 30, tú ves que se escribió una escritura en la pared, y él andaba buscando quien se la interpretara. Llegaba Daniel y sin interés en los títulos, en las cosas que le ofrecían, él le dijo, esta es la interpretación. Pues Dios te ha mirado, Dios te ha juzgado y has sido encontrado falto. Has ofendido demasiado, tu maldad es demasiado grande, demasiado manifiesta, de tal manera que Dios ese mismo día le juzgó. Ese mismo día los medos y persas que se aliaron, desviaron el río y se metieron en Babilonia, en la capital, de tal manera de que Dios juzgó a este Belsasar. ¿Por qué? Por la maldad, por el orgullo. El orgullo fue tanto que incluso fue contra Dios, de tal manera que dijo, los objetos consagrados, las copas consagradas del templo que trajimos de Jerusalén, vamos a usarlas para seguir en esta fiesta. Y fue la gota que derramó el vaso. Entonces lo que el salmista está diciendo acá, que esa maldad que ellos han hecho, que Dios se glorifique en su justicia pidiéndoles cuenta. Porque eso permite testificar, como ahora estamos testificando a esos casos, eso permite testificar a las naciones que Dios sí escucha, que Dios sí mira, que Dios sí a justicia. Y dice en el Salmo 10:16, el Señor es Rey eterno, los paganos serán borrados de su tierra. Y es que, simple y sencillamente, esto, fíjate bien, vamos a considerarlo así. Quiero explicar dos cosas. Uno, dice, cuando dice el Señor es Rey eterno. Allá en Éxodo, creo que esta expresión se usó primeramente allá en Éxodo 15:18. La Reina Valera 1960 dice en Éxodo 15:18, Jehová reinará eternamente y para siempre. La NBI lo dice, el Señor reina por siempre y para siempre. Este doble énfasis hace énfasis que Dios es un Rey eterno, que actúa en el hoy, en el tiempo, en el elemento tiempo que Él nos ha dado y en la eternidad. Hay un doble énfasis. Jehová reina eternamente y para siempre, dice Éxodo 15:18. Entonces, cuando aquí el salmista retoma este énfasis, el Señor es Rey eterno, es porque, déjame decirte, sea en la eternidad o en el tiempo que Él nos ha dado de gracia, Él reina. Y sus palabras y sus promesas son las palabras del Rey. Es decir, el salmista tenía la visión de fe, la visión profética que le podía llevar a alabar con seguridad y a decir, los paganos serán borrados de su tierra. Es decir, va a haber justicia para aquel que clama justicia. Va a haber juicio para aquel que amerita juicio. Porque Dios es eterno. Dios no se limita a los conceptos de tiempo
este tiempo de gracia que tú y yo tenemos. Dios no se limita a estos conceptos. Dios va a obrar siempre, ahora y en la eternidad, va a obrar y va a impartir justicia. No va a haber buen fin para aquel que nunca abrazó la gracia divina, para aquel que no le hizo caso al testimonio de su conciencia, al testimonio que la naturaleza misma daba de Dios y su obra. No habrá buen fin. Y dice el salmista en el 10:17, tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos y les infundes aliento y atiendes a su clamor. Qué tremendo esta palabra, porque ciertamente tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos. Es una palabra de aliento, es la que les infunde. Dice que Él atiende a su clamor. Y es que en este tiempo, todo aquel que pone su confianza en el Señor hace que el enemigo de nuestras almas, Satanás, y que el Señor lo reprenda, venga y muestre su malignidad contra el remanente que confía en Dios. Y la malignidad tú la ves reflejada a través de la palabra, que cuando habla del enemigo dice que se manifiesta o se revela en la palabra muchas veces como un dragón para denotar su malicia. Tú ves que se revela como una serpiente para denotar su astucia. Tú ves que se revela como aquel león que anda acechando para denotar la fuerza. El ser humano por sí solo no puede contra las fuerzas del mal, pero tiene un recurso que es el que el salmista da y que dice, tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos. Es decir, sea cual sea la manera maligna en que Satanás, que el Señor lo reprenda, se revele, sea como malicia, sea como astucia, sea como fuerza, el creyente tiene el recurso de la oración, de exponer a Dios cómo se siente. El salmista lo ha hecho, tú lo has visto en todo el Salmo, que el salmista ha estado diciendo, me siento así, yo quisiera esto, yo anhelara esto, yo veo esto, Señor. Tú le puedes expresar a Dios cómo te sientes. Si tú te sientes oprimido, si tú te sientes mal, tú lo puedes expresar. Y el salmista dice, es el recurso para vencer el mal. Porque dice, tú escuchas la petición, es decir, la oración es el recurso. Y ni siquiera la malicia, ni siquiera la fuerza y la astucia del enemigo puede contra un creyente, una persona que confía en Dios, que ora, que le dice a Dios cada día, cada momento, que se acuerda, que piensa en su situación y se lo lleva delante de Dios. Y cada vez que se lleva ese clamor delante de Dios, es cual incienso, un clamor fragante delante de Dios, un clamor por justicia, un clamor por ayuda. Dios, dice la palabra, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque puede ser muy grande la malicia que se manifieste, influenciada por el enemigo, que se manifieste en los hombres. Puede ser una malicia tan grande como la de Amán, que mandó a hacer una horca de tantos metros de altura para venir y ahorcar a Mardoqueo, como lo describe el libro de Esther. Puede ser así de grande, pero dice la palabra de Dios que al final el que fue ahorcado ahí fue Naamán. Puede ser un consejo que manifieste como un consejo maligno y fuerte, como el de Ahitofel, que dice allá en las cartas, donde habla de este hombre, que este hombre era muy inteligente, era muy astuto, pero aún ese consejo, al igual que Naamán, dice que aún ese consejo se hundió ante la oración de David, se marchitó ante la oración de Esther, el caso de Amán. O sea, independientemente de cuán grande sea el ejército o el problema en el que tú estés, por causa de la maldad de los hombres, por causa de este mundo que se contaminó por el pecado, independientemente que si fuera un ejército grande como el de etíopes, va a huir como un enjambre de cobardes, así como huyó ante la oración de Asa, el rey. Pero ciertamente la labor para luchar y salir adelante en cualquier situación recurre a la oración. Como pensamientos bíblicos te decimos, no importa la situación por la que estés atravesando, tienes el elemento, la opción de orar, pedir a Dios,
Decirle a Dios, Señor, estoy poniendo mi confianza en ti, no en los hombres, no en mi fuerza, en ti. Tengo este y este problema, me siento así y así. Dios, te lo hemos dicho muchas veces, no tiene interés en un montón de palabras bien elaboradas, bien bonitas, bien dichas. Dios tiene interés en corazones sinceros. Porque en el Salmo 10:18 termina el salmista este salmo y dice, tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando terror. El ser humano muchas veces se olvida de su fragilidad, abusa de las misericordias de Dios y no recuerda que va a morir. ¿A qué le teme por naturaleza el malvado que no toma en cuenta a Dios? A la muerte. Y déjame decirte, si como creyentes recordáramos que este tiempo es prestado, muchas actitudes de nosotros buscáramos mejorarlas para con Dios. Porque te voy a decir una cosa, como lo han dicho muchos predicadores ya, te lo quiero recordar, el tiempo es un periodo de gracia y misericordia de Dios, el tiempo que nos ha dado, la vida que nos ha dado es para administrarla. Un día todos hemos de dar cuenta. Si tú aprovechaste el regalo de gracia de Jesús, pues gloria al Señor, porque un día estarás en la presencia de Dios. Y aprovechar este regalo de gracia, establecer esa comunión, así como abrazar el malvado abraza lo malo y se va hacia la arrogancia y se vuelve enemigo de Dios o ateo, así también el que toma la gracia, el sacrificio del Cordero de Dios como la tabla de salvación, va camino hacia buscando amar a Dios, buscando la humildad. Porque la humildad no es decirle sí a todo. La humildad es reconocer que hay uno que está por sobre todos, que nos ama, pero que nosotros, como también comunicación y prueba de ese amor, también tenemos que reconocer que le demos alabanza, reconocer que le demos adoración, reconocer que debemos de tomar en cuenta en nuestras decisiones. Hacia allá nos guía la humildad. Y ciertamente, por mucho que el ser humano trate de huir, sus desvaríos le alcanzarán, más aún sus maldades. No sé en qué punto te encuentres corriendo en la vida en este momento. Si corres por la vida siendo malvado, arrepiéntete. Si corres por la vida siendo una víctima, confía en el Señor. Si corres por la vida siendo huérfano que nadie te quiere, Dios te ama y tiene los brazos abiertos para recibirte. Si corres por la vida tratando de permanecer firme en esta carrera y llegar en comunión con Dios hasta el final, siga adelante mirando el blanco perfecto que es Cristo. Porque los malvados, orgullosos, arrogantes y altivos, un día serán juzgados. Pero también los humildes que confiaron en el Señor, un día serán recompensados. No sé tú en qué situación estés, pero quisiera hablar contigo en esta hora porque si en alguna manera este tiempo pudiera servir para ponernos en comunión con Dios, en sintonía con el Creador, poner nuestras cargas y nuestros problemas, es de aprovechar el tiempo. Ahí donde estás, te invito, dile, Señor, buen Dios, te doy las gracias porque yo he creído a las palabras de este salmo y no sé si esté en una condición cual malvado, que me he vuelto un poco orgulloso y me he alejado de ti, perdóname. Me arrepiento de mis obras pasadas. Reconozco que no te he tomado en cuenta como debería en mi vida. Perdóname. Reconozco el sacrificio de Jesús como mi tabla de salvación. Reconozco que enviaste a tu Hijo por amor para dar su vida por mí y ofrecerme la salvación cual regalo. Tomo ese regalo, Señor, te pido perdón, te pido que me limpies, que me purifiques, que perdones mis pecados. Yo sé que voy a pagar las consecuencias de mis desvaríos. Sé también que ciertamente, pues, fui culpable de eso y voy a pagar las consecuencias, pero tú me has perdonado desde este momento. Yo sé que tú me has perdonado y mis pecados han sido borrados delante tuyo. Yo sé que tú en esta hora, por tu misericordia y tu amor, me perdonas y me cubres con tu sangre poderosa. Tú me limpias de mi maldad.
Así, si mis pecados que son rojos, que he derramado sangre inocente, perdóname. Mis pecados que son de índole sexual, perdóname. Mis pecados en mis pensamientos que no te he tomado en cuenta, perdóname. Porque yo reconozco que fui malvado. Pero ahora te pido perdón y te ruego que me enseñes, que me ayudes, que me guíes a tomarte en cuenta en mi vida y a no alejarme de ti. Y si me he enfriado, Señor, en tu obra, también ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí, porque yo sé que no serán avergonzados los que en ti confían. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Te doy las gracias, Jesús, en esta hora, por todos los que han orado. Y te invitamos aquí en Tips y Pensamientos Bíblicos a seguir en sintonía. Sabemos que el horario no es un horario que esté muy accesible, pero este es el horario que se nos ha permitido en esta oportunidad. Hemos tenido la oportunidad de compartir. Así que vamos a esperarnos siempre las reproducciones. Sabes que estamos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y te agradecemos por seguirnos. Es un placer, es una bendición que tengas una linda semana, un lindo inicio de semana y que Dios te guarde, te guíe y te bendiga. Nos vemos en 2 días. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones masivas para cada uno. Hasta la próxima.